Pieza de canales y 7 kilómetros de caminos internos. Infraestructura que fortalece el campo e impulsa la economía del país. Gobierno Nacional, con paso firme. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Ya son las 6:27 de la mañana y Café Robusta está contigo en cada rincón del país. Lo encuentras en todos los supermercados y mercaditos de Panamá, disponible en grano o molido, listo para que disfrutes el sabor auténtico de nuestro café, porque cuando es bueno, se queda. En Óptica Sosa y Arango asegura el año escolar de tus hijos con 25% menos en compra de lentes completos en todas las sucursales. Además, tus lentes están protegidos con un seguro por un año contra daño accidental o robo con violencia. En Óptica Sosa y Arango protegemos tus ojos y tu inversión. Copa Airlines, a través de la Fundación Despega, celebró la 13ª edición del torneo benéfico de golf Copa Tech Ops, uno de los eventos deportivos de mayor impacto social en Panamá. Este año se recaudaron más de $655,000 que serán destinados a 6 proyectos de educación, deporte y salud en Panamá. Desde 2012, esta iniciativa ha destinado cerca de $5.5 millones, impactando a más de 50,000 personas en el país. La línea 3 del Metro de Panamá sigue avanzando y ya se siente el progreso. Es una obra pensada para mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de personas en Panamá Oeste. Cada día los trabajos continúan en distintos puntos de trazado con un solo objetivo: ofrecer un transporte moderno, seguro y confiable. La línea 3 avanza y con ella avanza el futuro de nuestra movilidad. Ya son las 6:28 de la mañana. 6:28 de la mañana, Melissa y Car, ¿cómo me le va? Bien, porque llegó el viernes. Ya es hora de descansar, día. ¿no? Buen día, ¿cómo está Gonzalo? Buen día, Melissa, ¿cómo está? Lucas Manuel Palomiro en controles. A la audiencia que nos privilegia todas las mañanas, en provincias, plataformas digitales, redes sociales, Hispania Media TV también con nosotros. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí estamos viendo imágenes del Mariano Bula, ¿no? Me encanta. 10 años después. Me encanta. ¿Le encanta? Me encanta lo que veo. ¿Por qué? Porque, hombre, mis amigos los colonenses se lo merecían hace muchos años. Indistintamente el gobierno que sea, ¿eh? Y a mí eso me resbala así. ¿Cómo es que le dicen? El Molinator. No, más que eso, o sea, el colonense vive el béisbol. Es hermoso. El colonense vive el béisbol y tener tantos años sin ese estadio fue un tema para nosotros. Y pues ahora que finalmente esté listo es una gran emoción, ¿no? Sí. Sí, se observa todo el complejo completo, o sea, y las gradas, el color de la bandera de Colón. Ahí amarillo, está, celeste y blanco. De verdad un espectáculo. De verdad que a ver. Hombre, yo tengo que ponderar eso. No, a ver. Primero, se destaca y se rescata el hecho de que luego de 10 años se haya culminado la obra. Sí. Eso es número uno. Y claro, pero ya hay... ¿Dónde se va a estacionar la gente? Bueno, ese sí es el tema. Nunca ha habido, o sea, todo el mundo se estaciona en la calle, pues, en lo que es la vía, es donde uno se... En el Rommel pasa lo mismo. Estaciona. En el Rotcaru pasa lo mismo. Son 2 carriles, pero la mitad de uno es para estacionarse. Un gran abrazo. Y van a decir, aquí somos Molinators. Este proyecto no es de Molino, este proyecto es de Juan Carlos Varela, entendería yo. Este proyecto se culmina dejando atrás gente con, yo no sé si tienen vergüenza, no lo sé. Pero el arrastre de este proyecto, son 10 años. De los hospitales, de los proyectos carreteros, de mil y una promesa a la gente de esas provincias. Son 10 años. Esto es Juan Carlos Varela, sello Juan Carlos Varela. Es lo que yo rescato. Porque de verdad, como se dice, honra. Y si se están rescatando los proyectos y estamos viendo los proyectos, yo lo único que, aparte de ponderar lo que a mí me preocupa y llama la atención, es a cuidar las obras, a cuidarlas. Oiga, estamos viendo el último policentro, el policentro acá de Santa Librada. Yo me acuerdo cuando yo cubría policía allí. Es un caserón largo, una galera. Miren lo que hay ahora. No, obvio que no tampoco empezó en esta administración. Pero le voy a decir algo. Yo sí tengo algo, a mí me sorprende algo.
yo no entiendo por qué aquí las obras no le meten estacionamiento. Ujú. Entonces, vemos el estadio con esas tomas aéreas y hay 50 parkings, ¿no? Ujú. No hay más. Entonces, a ver, no es un tema de esta administración, pero un gran abrazo al ingeniero que diseñó el estadio, o al menos uno pensaría que el proyecto hubiese abarcado otras zonas aledañas para el tema de parking, porque si lo que dice Melissa es que la gente va y se estaciona en la calle, Ujú. no debería ser. Que el embajador de Estados Unidos en la Feria de David, mire usted, El embajador. el embajador estaba allí. No sabía. Mire, debería estar ocupado con las cosas, ¿no? No tengo ni idea. Los preparativos. Sí. La última vez que yo fui al Rommel, que fui hace hasta tiempito, yo tuve que dejar el auto estacionado en la casa de Ginny García, una colega mía, que vive ahí en Santa Clara. Y de Santa Clara adentro de la barrera yo caminé. Ahora, yo sabía lo que yo iba. Yo sabía lo que yo Claro, iba. Yo voy a sí. caminar. Yo caminé con un bonche de gente caminando. Todos fuimos al centro rapidito, código QR, y todo el mundo disfrutó la velada y el asunto. Pero al final se construyó, pues. Pero construyó. se construyó. Sí, se construyó. Muy bien. Se terminó. Muy bien. Eso es check. Eso nadie se lo puede quitarle al presidente José Raúl Molino. Pero el hecho de conformarnos con eso, primero, no hay derecho, pero es que no hay derecho, Icar, que una obra se tarde 10 años. 10 años. No hay Sí, derecho. pero mira, sí, disculpa, mira, ha sido la constante de gobierno tras gobiernos. Aquí vino la ministra Molinar y dijo, hey, yo estoy inaugurando centros educativos que yo di orden de proceder hace 10 años. Aquí hay centros hospitalarios como el de Metetí, como el último, el de Bugaban, o sea, que le crecieron maleza y árboles adentro. Y con ese tema y todo lo que se ha perdido, que esa parte sí yo me gustaría ver, gente presa. Gente presa. Ah, bueno. Ese es otro cantar. Ahora imagínense que, llegó este gobierno con buenos bríos. Cancela el Mario Bula, ya, que tiene presidente un 40% de avance. Cancélalo, vamos a sacarlo en otro lado. No, ¿Cuándo se termina eso? ¿qué le puedo decir? No, ahí bien por el hecho de la culminación del estadio, ¿no? Hermoso. Mire, por lo Meli, que de se este ve. lado, la Hermoso. toma de este lado. Hermoso. Pareciera ya. Ni Hermoso el pareciera. estadio. Y de fondo las grúas pórticas, obviamente. Este es Cristóbal, ¿verdad? Sí, ya no sé. Sí. Pero bueno, hoy felicito a los colonenses porque muchos alzaron su voz y exigiendo respeto de que su proyecto se culminara también. Ahora, Y Icar, bueno, a cuidarlo. a cuidarlo. A cuidarlo, exactamente. A cuidarlo. A cuidarlo. A cuidarlo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que venga un presidente o una presidenta, termine y culmine un trabajo de 10 años. 10 años, como dice el profesor, que no se nos olvide, ¿no? Ujú. Esto es Panamá. Sí, 10 sí. años. Tiene estacionamiento, pero no lo suficiente. No, Lo que estacionamiento está- tiene. Yo lo que estoy diciendo es ni muy, ni tan. Bueno, aquí nos hace también un internauta dice, Juan de Móstoles tampoco tiene parqueo, y que es cierto, no tiene parqueo. Entonces le digo, Pero usted, aparte del estacionamiento, disculpa, el Juan de Móstoles tiene otra particularidad que el profesor lo tocó aquí esta semana, que es el tema de seguridad también. sí. Bueno, yo no sé si esa zona de Colón es segura o no es segura para transitar, Melissa. El casco, ¿no? Que se va. Sí, es el casco. El casco. El tema con el oyente Víctor Manuel Vargas, sí, es que usted no puede hacer 50 estacionamientos para un estadio de 3.000 personas. O sea, evidentemente no. Si ese fuese el caso. Y obviamente ya hemos hablado de lo que hay que mejorar con respecto al transporte Mira lo que público. dice su amigo. etcétera. Yo no felicito a ningún gobierno para hacer obras. Ese es su trabajo y obligación. Para eso les elijo. Yo no estoy felicitando al gobierno. Estoy felicitando la culminación Pero de la obra. ahí le voy a decir lo siguiente. Y tengo que ponderar a la cabeza de ese gobierno. Me guste o no me guste. Es que ahí es donde yo le Me voy a guste o decir. no me guste. Yo no sé quién le escribe. Oiga, su eso. amigo, ¿Quién es mi amigo? Moe. Ah, Mire, el punto es, el gobierno hace obras. Evidentemente es así. Lo que, como usted bien dice, deja y recalca, es que aquí se aplaude el hecho que este gobierno hubiese sido otro, haya tomado la decisión que después de 10 años se culminara una obra. 10 años. 10 años.
para un estadio que no es un estadio de grandes ligas, un estadio seguramente de pequeñas ligas, más o menos, o de AA, AAA. Pero ahí estaba, en pleno casco de Colón, tirado al abandono. Icar, oiga, ¿qué hacemos con la asamblea? ¿Qué le dije yo a usted? ¿Qué hacemos con la asamblea ¿Qué nacional? le dije yo a usted desde hace el año pasado? Que el señor Jorge Herrera no iba a cumplir su palabra. Y no la va a cumplir. Y va a terminar su periodo y se va a sentar en su curul número 70 y tanto. Será el 71. Una de las curules del 71 curules que hay. Y va con la misma firme convicción. Yo no me voy a meter con fulano, sultano y mengano porque yo tengo que volver a una curul y necesito de ellos para respaldos y proyectos de ley. ¿Usted escuchó las declaraciones de Jorge Herrera ayer? No, pero lo vi a usted bien indignado. Pero por muy Dios. indignado. ¿Puede rescatarla? ¿Qué dijo? El señor Jorge Herrera, ayer hubo traslado de partidas, ¿no? Estuvo el Contralor incluso en la asamblea. Jorge Herrera dice que la asamblea, si bien es cierto, el presupuesto es de 98 millones, es evidente que la asamblea no funciona con 98 millones. Que el presupuesto es un poco más, 150, 160. ¿Lo está diciendo ahora? Está diciendo ahora. Ahora lo está diciendo. Y cuando él está hablando de eso, y habla de los contratos, de los 6 meses, de los colaboradores, una colega le pregunta, presidente, ¿y las oficinas de participación ciudadana se cerraron? Sí, están cerradas. Ajá, ¿y qué pasó con la gente que trabajaba allí? Ay, y ahí viene lo bueno. ¿Y usted creyendo en pajaritos preñados se indigna? No, la gente que trabajaba allí fue trasladada a otros entes gubernamentales. Porque son botines políticos, no te puedes meter con ellos. Y fueron trasladados a otros entes gubernamentales y estamos haciendo la verificación con esos entes para que cumplan su horario. Y el señor luego dice, es que nosotros no podemos desmejorarle la calidad de vida a una persona en Azuero para que venga a Panamá, porque eso sería un despido indirecto. ¿Qué hace una persona de la Asamblea Nacional trabajando en un ente del gobierno? Y usted se acordó de mí, ¿verdad? Sí. Dígalo, confiese, usted se acordó de mí. Me acordé de usted. Vale, gracias. Le voy a decir algo. Yo iba por el corredor manejando, pensando en decirle al profesor hoy mis investigaciones sobre Tocumen. ¿Y hay papel higiénico? ¿Ah? ¿Y hay papel higiénico? No, pero le tengo daticos. Ya. Pero cuando me topé con ese audio, yo dije, no puede ser. Y dije, Icar tenía razón. Jorge Herrera nos mintió a nuestra cara. Nos mintió, le mintió usted. Bueno, a usted A también. mí no. A usted también, porque... No, yo estoy clarito con ese asunto. Bueno, pero nos Yo mintió. no puedo pedirle peras al olmo ni esperar que un tigre se vuelva vegetariano. Oye, más de 20 años cubrí el legislativo. Yo sé perfectamente el submundo que hay ahí adentro de este órgano del Estado. Lo sé perfectamente. Señor Jorge Herrera, con todo el debido respeto que usted se merece, ni más faltaba. Pero, ¿quién le ha dicho a usted que la Asamblea Nacional es una ONG que tiene que darle trabajo a todo el mundo? Y una fundación. ¿Qué hace un funcionario de la Asamblea en otro estamento estatal? Bueno, así Mire, vamos, ¿no? Mire lo que me manda mi amigo personal, pues mi amigo personal, Adel Elmo. ¿Por qué se ríe? El último partido oficial disputado en el estadio Roberto Mariano Bula en Colón, antes de su demolición y reconstrucción total, ocurrió un 28 de marzo de 2017. En aquel entonces, correspondiente al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor de ese año, la novena de Colón vencía 5-2 a Panamá Metro. ¿Qué le parece? Es un invento de él. Bueno, ¿qué me está mandando? ¿Qué me está mandando? Aquí me dicen 9 años de construcción de Mariano Bula, Nito frenó todo. Dice, ese resultado permitió a los Bip Bip de Colón avanzar a la serie semifinal en el torneo en donde eventualmente se coronarían campeones después de 55 años de sequía. ¿Qué le parece? Es que verdad, le voy a decir, disculpe que lo interrumpe, Icar. Este oyente que me dice, siendo colonense, Nito frenó todo. Mire. Y por acá otro oyente dice, cuando un funcionario toma decisiones que terminan en la pérdida de los recursos del Estado, pues ahí debe haber una sanción. Se pierden recursos, obviamente. Yo vi escuelas, la maleza, comerse todos los materiales de construcción. Cuando usted cuestiona eso, entonces usted es una mala persona.
Y te encuentras gente por los restaurantes diciendo, ay, fuiste una mala persona conmigo. Y conecta y lo sé, ay, por el amor de Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? 6:40 minutos de la mañana, don Icar. Profesor, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Icar, buen día. Buen día, profe, ¿cómo Buenos está? días, Melissa. Buenos días. El señor Lucas en pijama, buenos días. Él todavía niega que es él, ¿no? Él lo niega. Él sigue diciendo que es él. O Mira, sea, por- qué casualidad que él se llama Lucas Manuel y hay uno que se llama Lucas en Pijama, pijama. Lucas en pijama. Y con K, no Ajá. con C. O sea, casualidades de la vida que ocurre. Profe, ¿se acuerda? Él me recuerda al muchacho que protestaba que era albino y se ponía un pasamontañas. Sí. Saluda a los que están en las redes sociales, en la página web, así como en Vox, en Hispania TV y en... Mira, se me acaba de ir el En nombre. top. Top 95.7. Ahora el señor quiere estacionamientos en Colombia. Por eso es que yo le digo las cosas, está peor que mis alumnos. ¿Qué cosa? Está peor que mis alumnos. ¿Y por qué? Quiere la Eres- parada de la parada del bus, quiere la pata de la cama. El estadio Roberto Mariano Bula Sí, está en la... No está en el centro de la ciudad de Colón, pero está ahí, sí. ahí. En el casco. ¿Y A entonces? pie. ¿Y entonces? Porque vas a poner esta... Como cometieron el error de reconstruirlo allí mismo, Ujú. ya no hay espacio para construirle estacionamiento. Ay, Pero además, ujú. está ahí en la ciudad, tú vas a Sí. pie. La gente farta como Melissa, que vive en las afueras, porque ella es la belleza de Colón que vive en las afueras, tiene que ir en carro. Bueno, vaya en bus, vaya en taxi. Pero los que viven en el casco de la ciudad... Pero eso van no es un a estadio pie. para la gente que vive en el casco. Es Van un a estadio para pie. todos los colonenses. Los que Pero viven ahí digo- van a pie. ¿Cómo le explico eso? Le voy a decir algo. Usted es un hombre... Sí, igual que el Kenny Serracín, No, no, a está ver, en la vila, te va a discúlpeme. pie. Le voy a decir algo. Usted es Qué un hombre, barbaridad. usted es un hombre de béisbol. Hace calor, Melissa. Sí, yo tengo calor. Le voy a decir algo. Usted es un hombre de béisbol. Y no solo es un hombre de béisbol, es que además estoy seguro que usted ha ido a los Estados Unidos a diferentes estadios. ¿Usted fue al Yankee Stadium nuevo? Y al viejo. Y al viejo. El Yankee Stadium, tanto el nuevo como el viejo, no es que queda en una zona apartada de Nueva York, ¿no? Queda alejado. La mayoría de estadios de las grandes ligas quedan en el downtown de las ciudades. Y cuando los estadios viejos son remozados por los nuevos, se construyen casi que uno al lado de otro, con todo lo que conlleva eso. Mi pregunta es, ¿no hubo la capacidad de planificación de decir, vamos a tener el estadio acá? No la hubo y se construyó ahí. Ahí está. No, pero es que no... Más, y que, Pero tira el estadio abajo porque no hay Exacto. estacionamiento. pero Vamos no- a tirar ahora el estadio no nuevo se- porque es que ahora Gonzalo necesita Oiga, pero de- la parada del bus esté en la pata de su Pero- cama y su recámara. Pero discúlpeme, de verdad, Por Dios. ¿a usted le parece normal que se remoce, se reconstruya Gonzalo un se estadio? construyó allí. Y- punto. En el mismo Y lugar en terminó donde allí. estaba. Yo se lo vengo diciendo que fue vuelvo un ¿Qué a- error. debemos hacer? pero- ¿Usted toma decisiones? No. ¿Yo Pero- tomo decisiones? Pero, No. Icar, pero ¿por qué tenemos que ser tan fresco? y Pero es tan que no tienes sin- opción. Así como los chiricanos. Los terrenos que están aledaños, el son gobierno... propiedad privada. Y el gobierno no puede comprarlos. No los compra para otra cosa y menos por Ey, un estadio. Ah, bueno. Pero, Ya. Vea, los chiricanos por un lado y los colonenses por el otro insistieron en que se les rehicieran su estadio en el mismo lugar donde estaba el anterior. Ellos lo insistieron y el gobierno de turno, no sé quién fue, bueno, pues al enfermo lo que pida. Le rehicieron el Kenny Serracín en David, le Sí. rehicieron el Mariano Bula Sí. en la ciudad de Colón. Sí. Error porque tenían que haberlo hecho en las afueras Sí. para que entonces el tema del estacionamiento Sí. pudiera ser resuelto. Ahora- pero si estás reconstruyendo la obra en el mismo lugar en donde estaba, Sí. la única forma de tener algunos estacionamientos más es achicándolos. no, es comprando los terrenos que están en No, oye, entiende, el Estado panameño no compra Ah, bueno. terrenos para obras muchísimo más trascendentes. entonces- Ahora menos lo va a comprar por Bueno, el estadio. entonces es un tema de planificación. No es un tema de planificación. El error es reconstruir el estadio en el mismo lugar en donde estaban, que apelaban, cuando fueron construidos originalmente, a la realidad de la época. Pero cuando vienes a construirlo ya en el siglo XXI, la realidad es otra. Pero ellos dijeron, aquí mismo lo queremos. Bueno, Y se le construyó. los gobiernos dijeron, bueno, aquí Pero mismo Gonzalo lo ahora queremos. se levantó. Hoy dijo, Ahora quiere 3 pisos de estacionamiento. No, a ver. Donde no se puede escuche para que se construir. alegre, escuche para que se alegre. Su amigo Camacho dice, en su cuarto informe a la Nación, Nito anunció que ese año terminaba el Mariano Bula. Mientras que Mulino va a cortar la cinta hoy. Ojo, y yo lo vengo diciendo. Apenas va a llegar a 2 años en julio y ya Mulino lleva un punto a su favor.
llevará otros en contra también. Y es lo que decía Icar, conclusión de las obras que estaban allí. Ya eso es un punto favorable. La El que pregunta se del concluye. millón. Ahora, dijo que iba a ser en enero, Sí. pero ya estamos en marzo y va a cortar la cinta en Pero marzo. la pregunta del millón, ¿por qué Nito no pudo y por qué el señor Molino sí pudo? Ay, buena pregunta. Icar, voluntad de querer hacer las Bueno. cosas. Llegó Cortizo y Bueno. paralizó el Juan Demóstenes a Rosemena, porque había que investigarlo. Y cuando yo toqué ese tema, no, pero mira, es que estamos investigando. Yo sé que es lo que está investigando. Si la coima era de fulano, era de mengano, que después terminaron pagando coima también. No tengo la información completa. En la administración Cortizo pararon la obra del Juan Demóstenes para investigar, para ver si encontraban el nombre de fulano, de mengano y de Perencejo. 1 año, 2 años, 3 años, y al final hubo que pagar coima igual para poder terminar el estadio. Es que esa es la realidad. Nadie Es que precio. Gonzalo no quiere entender que está en Panamá. No, pero profesor, es que también hay que entender lo No siguiente. quiere entenderlo. Él ¿Qué dice, pasa? no, profe, lo que quiere ahora es que tumben el nuevo estadio y No, lo hagan no, donde él pero, ahora se acuerda pero que no es hacerlo. tumbarlo, Icar. Es que de verdad no podemos quedarnos como que, bueno, esto es así y así se hace, pues ya. Gonzalo, los tomadores de El decisiones. error comienza de la toma de decisiones. Los tomadores de exactamente. decisiones, que no ni usted, ni yo, ni Meli, ni tampoco el profe, decidieron allí. Porque la población Icar, lo pidió. le digo algo. En una mesa de conversación en donde nos sentamos los 4, ok, tomamos la decisión de que se haga allí. ¿Debió alguien levantar la mano y decir, oye, ¿qué Pero no vamos a la hacer hubo. con el parking? Pues no la hubo. Entonces, o la respuesta fue, cállate, que eso no nos importa, o la otra No. respuesta fue, no podemos hacer más nada porque no vamos a meterle platica para comprar un terreno y Porque hacer lo el estás parking. haciendo allí mismo. Ok. Y esa es parte del error. Esa es parte del error. Haberlo reconstruido. Yo no he visto las imágenes, pero sí me han dicho que está espectacular. Pero haberlo... Yo fui uno de los poquísimos que dijo, oye, si van a hacer eso, háganlo a las afueras, que es a donde se está moviendo la población en Dice Colombia. Adel Elmo, que, o sea, que él es un hombre ya de edad. y de experiencia recorrida. El estadio Wrigley en Chicago no tiene parking. Los vecinos hacen de bien cuidado 30 palos, profe. 30 por bien cuidado. Wow. ¿A dónde es eso? En Chicago. En el Vamos para allá. field de Yo no he Chicago. estado, es No una tiene de las ciudades que parking. no conozco, Chicago. Dice que no tiene parking. Y sin embargo, nos indigna así Yo el te- señor. ¿Usted sabe cuánto ha sido el debate de que ese estadio se mueva? Ese estadio precisamente de ese lugar. No se ha movido. Pues. Pero hay un debate. ¿Y por qué no? Porque hay un debate. ¿Por qué? Bueno, hay un debate sobre por qué lo que significa ese estadio es el estadio, uno de los estadios más antiguos de la liga. Ahí está. Ahí ves. Ya. Arraigo. no, Perfecto. Así es. Escuche, ya y no. la población, es que tiene sentido. A mí no me gusta, pero tiene sentido. Cuando la población dice, oye, no, pero es que esto es histórico, ¿por qué te lo vas a llevar? Entonces la población cierra fila de manera acertada o de manera equivocada. Y los cierra fila políticos con un tienen tema. miedo que le quiten el voto y, ay, ni modo, ay, ayúdanos. Ey, ayúdanos con eso, dale, que sigue ahí mismo. Ya, punto. Aquí nos Bueno. dice un oyente, en Colón no hay espacio para hacer más estacionamientos. Es una ciudad muy caminable y se usa mucho la bicicleta. Pienso que los carros se pueden estacionar en el centro de convenciones. Incluso, le voy a decir lo siguiente. Lo que pasa en Chicago, que le recomiendo visitar, maravilloso, Nunca he ido. es que uno va al estadio, al Wrigley Field, yo no he entrado, pero en los alrededores, que es una zona residencial, casi, con unas zonas también comerciales, hay parkings privados por todos lados. O sea, al lado. O sea, uno sale y camina y está en el estadio. Entonces, la solución que yo estoy trayendo es un tema de planificación. Yo entiendo, profesor, lo que usted me dice. Es lo mismo que el Yankee Stadium. Se hizo el nuevo, tiene una cantidad de parkings, sí, limitado, pero el metro lo deja allí. Lo deja allí al lado del estadio. Así es. Pero si usted va a la ciudad de Los Ángeles y el Dodger Stadium, bueno, es mucho más grande la cantidad de parkings o el espacio de parkings que el estadio per se. Entonces, lo que estoy diciendo es, oiga, para la próxima, si es que habrá una próxima, oye, planificación, ¿qué hacemos? Estacionamientos para arriba, no estacionamientos, ¿cómo influimos para que el transporte público Lo que pasa, llegue? y en lo que tú tienes toda la razón en materia de planificación, es que a veces hacen las cosas sin prever futuro. De que, oye, ¿cómo está el crecimiento? Mire, por ejemplo, ayer, por eso hay un video que subimos hoy, ayer voy. Yo no sabía, no tenían por qué saberlo hasta que me lo notificaron, que Panamá Este, en este campeonato que se inaugura hoy, tiene que jugar en el Rod Caru. Porque el estadio de Panamá Este
se vino abajo una pared, un muro, y aparentemente no han podido resolver el problema. Entonces Panamá Este tendrá que jugar en el Rotarú. Perfecto, bienvenido. Entonces, cuidado que en algún momento los diputados del sector es que hay que meter en el presupuesto la construcción del nuevo estadio Panamá Este. Excelente, me parece muy bien. Cuando tú reconoces pues, que el béisbol se juega en buena parte del país. Y entonces viene el punto que dice Gonzalo en materia de planificación. Bueno, ¿a dónde construyes el estadio de Panamá Este? Gente como yo que no sabe de eso, dice, no, construyelo ahí mismo, ahí en el centro de la ciudad, para que la gente llegue. El planificador que dice, no, mira, hay que construir el estadio más hacia afuera de la carretera, hacia ya sea en una dirección u otra, porque la proyección es que la población está creciendo en esta dirección. Para que en 10, 15, 20, 30 años ya el estadio entonces va a quedar en el entorno de lo que será la proyección de la población. Eso es lo que yo entiendo es planificación. Pero todo eso, señor González, me extraña usted, a esta altura de su vida, no entienda que esas planificaciones en ocasiones chocan con la decisión política de ejecutar un proyecto. Pero como ciudadanos nosotros deberíamos, digamos, exigirle. Bueno, yo en mi momento lo dije. Reconstruyan el estadio de Colón, pero a las afueras, no adentro. Pero bueno, la población dice, no, lo queremos aquí mismo. Bueno, el gobierno del momento dijo, aquí mismo será. Y el gobierno de Molino hoy corta la cinta finalmente y la siguiente discusión tiene que ser cuidar el estadio. Roberto Mariano Bula. Está bien bonito, profe. Que le cortan la cinta. Está bien bonito. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Aló. Diga. Al aire. Sí, buenos días. Escuchando al profesor que dice que en el gobierno pasado, anterior, estuvieron investigando para ver si hubo coima y después tuvieron que pagar coima para terminar el trabajo y que él no lo sabe. Yo creo que como ciudadano él debe poner la denuncia. Ay, ¿por qué no bastó ponerla? Porque usted es el que sabe la... No, yo no sé nada. Yo no he dicho Entonces, que no pagaron coima. 6.53. Y que yo no sé nada, el que sabe paga. O sea, profe, que entonces ahí presente la denuncia, dice el ciudadano. Oiga, si eso fue escandaloso la forma en que pararon la obra. 1 año, 2 años, y después que dale, pues termina. Y se tuvieron que bajar el bus igual. ¿Qué pasa, ciudadano? Yo siempre recuerdo a Gonzalo que estamos en Panamá. Ahí venía a echar cuentos a mí. Ahora viene que, ¿por qué no poner la denuncia? Nadie en corrupción deja factura. ¿Tú no estás enterado de eso? Este es el único panameño, el que acaba de llamar, que cree que cuando los corruptos, el corrupto y el corruptor, los dos, emiten una factura de que $10,000 en concepto de coima. Esa soqueta. Los corruptos y el corruptor no dejan factura. Ese es el problema que hay salvo que el Ministerio Público haga su trabajo y entonces le aprieta el puño y uno diga, bueno, si no dices todo, no hay acuerdo de pena. Y dime quién más está ahí. Mira lo que le está pasando al exdirector de Pandeporte, el señor Brandt. Mira lo que les está pasando, o sea, y ojalá muchos funcionarios se vieran en ese espejo. De que si tú no tienes las cuentas claras, tú puedes terminar enfrentando la justicia. Vivo con eso. Tenemos llamada. Buenos Buenos días. días. Hola, buenos días. Sí. Sí, buenos días. No es que uno sea soquete ni tonto. Pero tú tienes Pero cuando allá. se le da trazabilidad. Tú tienes- al dinero, tú conoces a alguien pueden que haga encontrar factura. ¿Por qué recibió ese dinero? ¿Tú conoces a alguien que dé factura de corrupción? Si dejaran factura, de una vez estuvieran presos todos. Entonces, el que perseguir la corrupción no es fácil. Hablar de ella es fácil. Yo no le voy a decir nombre porque voy a involucrar a una persona que, caramba, no tiene ni arte ni parte. Bueno, sí tiene arte y parte. Pero yo sí Cuando sé le dan trazabilidad al dinero, encuentran. qué trazabilidad es que no encuentran nada. ¿Y por qué no le han encontrado un poco de plata a un poco de gente? Incluso desde la época de la dictadura que se hicieron millonarios. ¿Por qué no se la han encontrado? ¿Cómo que decía Martinelli? Entran limpios y salen millonarios. Porque ahí viene otra pregunta. Y es la parte interesante que trae el oyente. ¿Cómo actúa el brazo de la DGI? Oye, Gonzalo, ve acá, si tú trabajas en Arca Media y trabajas en Blue Radio
y eres socio de LP y eres socio de colectivo, ¿cómo tú puedes tener un Rolls Royce, un yate y un helicóptero? Explícame eso. Ven acá, siéntate aquí para que veas al nene. Pero en Panamá no pasa eso. Oiga, eso es vulgar. Eso es una canción de Oscar de León. ¿Qué le pasa? Sí. Siéntate ahí para que veas al nene. Claro. ¿Y si lo comprendemos? O sea, aquí hay una cantidad de gente que no puede sustentar lo que tiene. Pero la DGI se te aparece un día, te hace un alcance a ti de más mamerto y te pone a correr y a subir baja escalera. Como me pasó a mí. Pero aquí hay una cantidad de gente que no puede sustentar lo que tiene. Y esa es una pregunta que siempre me he hecho yo, ¿cómo? Como yo por la DGI nada más quiero pasar por afuera, o ni por afuera, mejor dicho. Pues ¿cómo funciona el brazo de la... Oye, después todo el director de la DGI, Nada. Melissa nos dejó plantado y más nunca. ¿Cómo? El director de la DGI. Tenemos que cuadrar. No, pero no cuadre tanto, no va a ser que le salga un círculo. No, es que cuando venía tuvo unos temas médicos. Ok. entonces no puedo- ¿Él? no puedo- Sí, él. Ay. Igual que el ministro del MOB que me prometió esta semana que iba a venir esta semana y la semana se terminó. Está mareando, profe. Oiga, pero la ¿Será? cantidad, Sí. pero el ¿Está gobierno, mareando? los ministros son una metralleta de incumplir la palabra, porque todo lo deja mal a usted. A mí, yo soy el más mamerto aquí, pues. Mamerto. Para no decir otra cosa. ¿Será? Bueno, mejor, Gonzalo, para que me estén diciendo Mulinator, mejor que no venga. Tranquilidad total. Entonces, ¿qué encontró en Tocumen? Entonces, muy bien. ¿Sabe que yo entonces hice la tarea? Llamé. Gonzalo, ¿qué encontraste en Tocumen? Cálmese, cálmese. Papel toalla. Llamé, profesor, hice la consulta. Mire, ¿cómo es el tema de Tocumen para entrar en Tocumen? ¿Qué tan difícil es? Me dice, bueno, sí es difícil, Gonzalo, muy difícil. Hay un proceso de licitación. Bien, check por eso. Ah, ok. Bueno, ¿y qué pasa cuando se le adjudica la obra? Ah, ok, se le adjudica. Bueno, usted tiene que pagar el canon de arrendamiento, pero por una larga estadía, ¿no? 2 a 3 años. Eso es lo primero. Digamos que es parte del acuerdo que se tiene con Tocumen S.A. Yo no había escuchado un acuerdo así, ¿no? De 2 o 3 años de canon de arrendamiento. Lo segundo, profesor, el pago de los alquileres. Hay un mínimo que usted paga. Vamos a suponer $10,000. Usted tiene ese pago de $10,000. Y un máximo, $10,000 a $50,000, más o menos. Ese es el rango. Estoy dando números. Mensual. Sí, números, digamos, a grosso modo. Si usted supera en facturación ese monto o ese tope de 50,000 que le estoy trayendo, el diferencial usted tiene que darle un porcentaje a Tocumen S.A. El diferencial. Sí, exactamente. Más, usted tiene que cumplir un Pero mínimo. entonces, como yo le pregunté, usted paga su canon de arrendamiento Y si usted establece en el contrato sus ventas están por tanto, pero si lo superas, Y si usted lo supera, usted tiene que pagarle un porcentaje a Tocumen S.A. Ese porcentaje de 15%, 12% va a depender del metro cuadrado que usted tenga allí. Yo toqué la puerta, oiga, ¿y qué hay de cierto? Que hay ciertos operadores privados que, digamos, tienen preferencia en Tocumen. Me dicen, uy, hay uno que es muy famoso y que durante el gobierno de Laurentino Cortizo, pues, hizo y deshizo. Era como dueño. Era como dueño. Yo he oído esa historia que era... Hizo y deshizo. Y le consulté. ¿Y todavía tiene presencia? Todavía tiene presencia. El tufillo sigue rondando por los pasillos del aeropuerto de Tocumen. Para que lo sepa. Pero ¿y entonces? Entonces, dicho eso... Debo entender que la primera explicación que nos acaba de dar, Sí, con eso viven todos. con eso viven todos. Un arrendamiento y un porcentaje. Entonces Tocumen tiene que andar pendiente de las ventas de los... Eso es un reporte que los arrendatarios le pasan a Tocumen todos los meses con las cifras. Me imagino que harán un reporte Z y ese reporte Z se lo mandan a ellos para la verificación directa. Pero para eso me imagino que Tocumen tiene que conocer el inventario. también. obvio. Bueno, pero ya ahí... Eso ya- está como complicado. Sí, este es como el tema de la época No, feudal, ¿se acuerdan? eso- Que pasaban a eso, recoger la plata. los centros comerciales trabajan así. Uno manda un reporte Z mensual al centro comercial y le dan. Ok. Ahora bien, pregunta seguida.
Oiga, mire, ¿y qué tan difícil es entrar en una licitación o ganar una licitación? Me dice, ay, papito, la palanca. La palanca lo ayuda mucho. ¿Así? Sí, señor. Si usted no tiene palanca, olvídese de eso. ¿Palanca con quién? ¿Con el gerente de Tocumen S.A.? Con alguien en Tocumen. Con alguien Pero en porque Tocumen. hay cosas que, bueno, yo no tengo por qué entenderlas. Pero ¿por qué si es licitación yo necesito palanca? Yo no tengo. No, o sea, sí, O sea, ahora usted, mismo- o sea, usted cree de verdad. Pero usted no lo dijo ayer. O sea, usted Fulano cree se la ganó, yo de no se la verdad, gane. Entonces o sea, yo tumbo la licitación. ¿Usted Punto. cree? Es que yo me imagino al profesor visualizando a dos hombres, a dos mujeres con una carpetica, todos contentos, yendo a su licitación. Aquí estamos nosotros, no conocemos a nadie, venimos a la presentación de la licitación, damos los 4.000 palos que tal vez seguramente perdemos y no pasa nada. ¿Usted cree que eso funciona así? Ah, Yo no sé, porque yo pienso que es así. Si dice, vamos a licitación. Melissa, Icar, Gonzalo y Edwin presentan cada uno su propuesta. Y la mejor propuesta se la gana y ya. ¿No es así? No, profe. Ah, no. Lo cierto del caso es que ayer, hablando de Tocumen, vi la noticia de que están reparando ahí el techo, ¿no? De hecho, ¿En están Tocumen? Sí. Ok. En la- Pero yo en la pensé que T2. usted averiguó lo del tema del papel higiénico. Yo no, eso lo maneja el señor. Ya. Yo dije, voy a hacer la tarea para explicarles cómo funciona el tema del arrendamiento. Me parece una barbaridad que le pidan a ustedes 2 años de arrendamiento, pero bueno, está bien, es Pero- válido. Es válido. Pues para la cantidad de comercios que hay ahí. Sí, bueno, está bien, no pasa absolutamente nada. El porcentaje, pero sí me dijeron, ahí hay un empresario que ronda, ¿no? Y ronda, y cuánto poder tiene. Y además me lo dijeron sin titubear. Oye, ¿usted me puede dar, conocer algún empresario? Pero déjeme terminar la frase. Nombre y apellido, ese es el que mueve ahí. Yo, mire usted, Este. Bueno, están en Panamá. Yo no entiendo, o sea, como yo nunca participo de licitación de nada, si tú convocas una licitación y los parámetros de esta licitación son estos, se abren los sobres y el que tiene la mejor propuesta se la gana y ya. Porque tiene que estar diciendo palanca ni nada. No sé, bueno, habrá que seguir preguntando. A mí ayer me escribieron y me dijeron, espérate, que ahora yo te voy a explicar. Está bien. ¿Ah, sí? ¿Qué le explicaron? ¿Y qué le explicaron? No, espérate que te voy a explicar. Ahora todavía no lo explicó. Claro, todavía no me voy a explicar. Eso fue lo que me dijeron. Ah, está bien. Bueno, pero ¿Y si lo dejan como el ministro y del la, y la persona que está esperando una invitación. No, al revés, yo le dije, yo te voy a esperar, pero tú me vas a avisar. Yo no te voy a estar correteando, tú me vas a avisar. No, espérate. Espérate que yo te voy a avisar y te voy a explicarlo. ¿Qué es lo que es? Lo espeso del chicheme. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y dependerá de la explicación si se la compartimos al público o no. Mm. Muy bien. Ahí ya la- Pero yo me quedé con una duda. Porque usted ayer también hizo una segunda pregunta. Y la segunda pregunta tenía que ver con que si una empresa podía ser parte de una licitación si le debía a la Caja de Seguro Sí, Social. yo pregunté eso porque no Si sé. pagabas cuota obrero patronal. Es que en Panamá tú tienes que pagar. Bueno, ya lo explicamos ayer, pero. No, pero González dice si le Pero ¿y debías. entonces qué pasó? Ujú. ¿Investigó algo de eso? No, le pregunto yo a usted. Él me está preguntando. Si investigó algo más de eso. No, pues ustedes me dieron la respuesta, que no. Que no puede. Claro. Pues tiene que presentar un certificado. Y no puede. Entonces, Y- renglón pero seguido. entonces le renglón pregunta. seguido. Profe, ante su cuestionamiento, pregunto yo, ¿hay alguna figura haciendo eso? ¿Hay alguna empresa que está licitando sin haber... Eso es parte de lo que debe ser una investigación de la unidad investigativa de la investigación. Pero con una vinda. Porque la cosa. Pero una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Es la pregunta del millón. Ya me explicaron que si es internacional, no. No. No, pero obviamente tiene Si otros son parámetros. obras del Estado, sí. Y si son servicios del Estado, también. También, claro. Oigo, Icar, aquí la señora Lorena todos los meses tiene que estar actualizando el país salvo con el seguro. Sí. Cuando son trámites. Bueno, ayer la señora Griselda Melo estaba aquí que echaba humo diciendo, ¿por qué si yo voy a pedir un pajisalvo a la Caja del Seguro Social en Clayton para meter una factura
Él me pregunta y deme los demás papeles. Porque ¿tú eres el que me vas a pagar? No. Tú nada más tienes que certificarme que estoy paz y salvo con la caja y punto. Porque esos papeles van para otro lugar que es el que va a pagar la cuenta. Punto. Y si le preguntan, deme los papeles y no sé qué. Y tras que no hay estacionamiento, tras el tranque, el calor. En Clayton que no hay estacionamiento. O sea, tú a veces te vas a poner y por el amor de Dios, un paz y salvo que va en un documento que va Pero a eso ya no lo tramitan por internet. No, profesor. Ahí iba escuchando. Yo la dejé que hiciera su catarsis. ¿A quién? A la señora Melo. Ahora, a propósito del seguro, veo que el señor Dinamón, que no le responde a usted todavía, Ya me respondió. ¿Ya le respondió? Me respondió con Ok. pero- parece que le están metiendo la lupa a varios departamentos del seguro, ¿no? Ahora escuché algo ayer que el ácido hialurónico se desaparece en un 2x3. Ah, bueno. Qué barbaridad. Hay que ver quiénes están regias entonces en el departamento. No hay derecho. Espérense, por aquí me respondió, aquí me escribió para ver. Aquí está, dice. Y me respondió a las 9:11 de la mañana de ayer. Dice, buen día, saludos, director. Una empresa que licite con el Estado panameño tiene que pagar por ley cuota obrero patronal. Dice, sí, para tener paz y salvo. Sí. No puede tener paz y salvo si no tiene empleados y por ende debe pagar la cuota obrero patronal de los mismos. Aquí que escucho que está anunciante, por ejemplo, la Caja de Ahorro, o cuando entra el Banco Nacional o cualquier entidad del Estado que se anuncie, tú tienes que tener, cuando presentas cuentas, tienes Por que eso es tener lo que país dice, dice el Estremelo. Hey, yo presento cuentas y a mí dentro de ese informe los que me piden paz y salvo de GEI y paz y salvo se cayó. Paz y salvo caja del Seguro Social. Pero como usted va a la ventanilla, en vez de darle ese documento, le pregunta que dame todos los documentos que tú estás tramitando para saber qué es lo que estás haciendo. O sea, ¿en serio? No, hombre, por Dios. Profe, llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Qué difícil, de verdad. Qué difícil, en serio. Muy difícil. De verdad, no entiendo. Pero bueno, entonces estamos en el día cuál de la guerra, señor Gonzalo. Día número 13. 13. 13 de la guerra. Y aunque a usted le disguste, así como Brasil está buscando fórmulas, Panamá también lo va a tener que buscar. La única respuesta del presidente fue esa, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a... No, el presidente dijo, Vamos a por aguantar, no aguantemos. a las dos preguntas. Por un lado, cuando se le preguntó con respecto al tema del subsidio de la gasolina, él dijo, habrá que pagar lo que se tenga que pagar. Cuando se le preguntó sobre el subsidio de la importación de fertilizantes, que está siendo un tema también en Europa en estos momentos, dijo, eso todavía no lo hemos dimensionado. Bueno, yo escuché en Expocomer a la embajadora hablar con el que es Beatriz y le dijo, sí, por parte de gobiernos a gobierno hay una donación de 1.000 toneladas, pero el mercado sigue abierto para comprar a costo cuando quiera el sector panameño. Lo dijo ahí clarito. Una cosa es una donación, otra cosa es puedes comprar. ¿Y el subsidio para cuándo? ¿Qué subsidio? Usted... Basta, de verdad, pero basta. ¿Hay plata para el subsidio? Habrá que buscarle abajo de las piedras. Ah, bueno, está bien. Vamos a seguir endeudándonos, pues. ¿Pero qué vas a hacer? Que haya otro estallido social. ¿Tú sabes cuál fue el estallido? Porque, entre otras razones, porque había un componente político e ideológico. Pero muchos panameños comenzaron a ver que otros países en el vecindario comenzaron a tomar esa decisión y acá estos, no, ¿cómo es posible que aquí en Panamá, mientras que en otros países? Y terminó el gobierno en un huevenele. Si nosotros tuviésemos la posibilidad del manejo a través de producción local de combustible, poder surtir al país, digo, perfecto. Pero es que somos un país importador. Entonces, nos va a costar un ojo de la cara. Entonces, sí, lo que sí es cierto es que yo creo que el gobierno nacional y el presidente de la República, a través de su equipo de comunicación, tiene que hacerle claro a la gente, miren, Así es. ya va, esto va a traer seguramente un aumento de la inflación. Esto va a afectar al bolsillo. ¿Por qué? Porque los fertilizantes y los combustibles, si aumentan la cadena de suministro. Bueno, decirlo de manera clara, para que la gente entienda lo que está pasando. Ahí entonces. Bueno, hay que decirlo. Lo dices claro y después te van a preguntar, ¿y la solución es? Bueno, Puntos.
y el presidente va a decir, bueno, voy a tener que subvencionar algo, una u otra. No la tengo plata para solución los dos. es, 2 puntos. Subsidio. ¿Qué prefiere usted? ¿Subsidiar la gasolina No o la es lo que yo importación? prefiera, es cómo enfrenta la realidad. Bueno, ¿no? profesor, pero la guerra, pero Panamá no tiene culpa de la guerra. Por supuesto que no. Panamá es un país Pero le repercute. perfecto, como todas las naciones en el mundo. Pero hay que entender también que no es que tenemos un árbol de donde salen dólares. O sea, no hay plata. La mencionada donación de 1.000 toneladas de fertilizante alcanza, si acaso, para 3 días de Sí, consumo. eso es cierto. Panamá consume 100.000 toneladas de fertilizante. Eso es cierto. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buen punto el de Eduardo Linjoen, que se nos olvida a cada momento. En Panamá está la opción de no cobrar el impuesto. Son 60 centavos por galón que pagamos impuestos. Eso es cierto. Ajá. Ahora dígame, pues, ¿usted va al Estado haciendo ese sacrificio? No. Eliminándolo el impuesto de la gasolina. Mientras dura la crisis. ¿Y con qué los sustituyo yo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es? La renta sustitutiva. La normable de renta La sustitutiva. renta sustitutiva. ¿Se da cuenta? Mire, quedó sin palabras. ¿Qué Yun, quiere yun. que le diga? Es viernes, yun, yun. ¿Pero qué Digo, quiere que le diga? Pero, Bueno, es que es que, hay a ver, una realidad que tú no controlas. profesor, hay una realidad que ni usted, ni Linjuén, ni Carla controlan. Y es que el país no tiene plata. Es que ¿de dónde sacamos la plata? Ahí está. ¿Pero Entonces, de dónde la sacamos? O subsidia Sea o la hace el plata. sacrificio del Estado. Bueno, pero Si hay plata, Ah. pregúntele al señor Herrera, al presidente. Pero- Usted estaba indignado ayer. Si hay plata, Bueno, pero- 14 millones pero- para pagar planilla. bueno, ¿Qué le pero- parece? No, pero a punta de deuda. Sí, hay plata. Pero a punta de deuda. O sea, lo que está diciendo Eduardo es, perfecto, eliminemos el impuesto y ¿eso qué va a generar? Que le entre menos plata a la caja estatal. Ajá, Y, eso, entonces, ¿y cómo que entonces? sigue, pero sigue. Bueno, y entonces... Y el usuario Ah, bueno. va a sentir menos presión. Entonces, Porque el usuario, oye, pero si lo viviste, quitando el componente, dije, político, ideológico de la crisis de aquel momento. La gente decía, oye, pero si en El Salvador, si en Costa Rica, si en Colombia, si en no sé dónde, en todos los países vecinos están tomando ¿esto esa es decisión, Panamá? ¿por qué ¿Usted aquí no? dice? Esto es Panamá. Y la gente asfixiada. Pero entonces... ¿Y qué pasó? Bueno, este es Panamá, le encendieron el país al señor. Bueno, le digo algo. El problema es, y se lo dije en aquel entonces, y se lo vuelvo a decir, es que como no planificamos y no tenemos... Pero ¿cómo planificas la guerra que no es tuya? Profesor, si hubiésemos planificado para que no hubiese, o para que tuviésemos un sistema de transporte público, que la gente no tuviese que utilizar el está ahí vehículo... traba, Bueno, pero que es un problema cultural, sí lo es. Bueno, entonces- pero ahora tienes que enfrentar una crisis. Entonces ¿sabe qué es lo que Tienes va que a pasar? enfrentarla. Hay que enfrentarla, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, Entonces me va a decir ¿cuántos usted- caminos tienes? Entonces, le hago una consulta. Entonces, para usted, como me va a decir, esto es Panamá, nos quedamos siempre con resolver sobre en el caso. ¿Cuántos caminos tienes para enfrentar Pague lo que una tenga que crisis pagar. no es tuya? Pague lo que tenga que pagar. Punto. Bueno, eso así lo va a decir como que tiene todas sus necesidades resueltas. Y el que no, que se joda. Pero no es que tengan las necesidades resueltas. Sí, señor. profesor. Bueno, está bien. Pues. El que no tiene cómo pagar o está asfixiado y ahora se le va a encarecer más, ¿qué hace? Entonces, Que se lo coman los tigres. y entonces le hago una consulta. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué hacemos con respecto a la deuda del Estado? ¿Qué hacemos? Bueno, igual la tienes que enfrentar como la enfrentas en tu casa. La tienes que enfrentar. O sea, lo que no puedes negar es que tienes una realidad al frente que no es tuya, que está creada desde afuera, porque hay una guerra que decidieron montar. Ah, ok. Y que esa guerra te va a traer repercusiones. Bueno, a menos que me digas, o ya el administrador del canal ya anunció formalmente, cosa que yo anuncié aquí informalmente cuando la guerra comenzó, que lamentablemente la buena noticia de la mala noticia es que el canal se va a ver impactado favorablemente en sus numeritos, Sí, porque van a tener que redireccionar una cantidad de barcos. de barcos. Y ya el administrador del canal ayer formalmente lo dijo, que en efecto ya están preparados porque comienzan a redireccionarse los Efectos buques. colaterales positivos. O sea, que me diga que, bueno, ese extra que le va a entrar al canal, entonces paguemos. No, yo no sé. Pero tienes que enfrentar una realidad. No está bien. Subsidiemos, no pasa nada. Hay plata para derrochar. ¿Pero qué le pasa a Gonzalo, profe? O sea, él hoy se levanta y quiere con una varita mágica arreglarla. No, Icar, si fuese hoy que quiero arreglar eso, no estuviese diciendo que hace 4 años se le dijo al gobierno de Laurentino Cortizo, oiga,
Planificación. ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? ¿Es que creemos que el precio del barril no va a volver a subir a $120? ¿Y dónde está el gobierno de Cortizo? Te pregunto. Bueno, y es una irresponsabilidad. Es historia. Sí, y caro. Nos sentaron en una mesa allá en Peronomé a comer arroz con tuna. Y caro. Los sectores. Y ¿O se te claro, olvidó? Dejemos de ser una república bananera en donde atacamos los problemas cuando nos llegan. Hay que planificar. Oiga, si el barril de petróleo vuelve a subir a $120, ¿qué hacemos como país? Bueno, entonces hay que planificar en base a eso. Pero no podemos llegar ahora a decir, bueno, el problema está. ¿Y qué hicimos durante 4 años para enfrentar o para planificar si eso volvía a ocurrir? Y eso pasa en la mayoría de países de América Latina. Bueno, ahora yo voy a defender al gobierno de Cortizo para que diga que en Puerto Mal. El gobierno de Cortizo cuando asumió, vio el tema de la magnitud de una pandemia. ¿No la vio? No, Y tomó acciones también, ¿o no tomó acciones? Usted me está comparando una pandemia con un precio del barril de petróleo que puede subir. De una guerra que no pedimos. El precio del barril de petróleo, usted lo está comparando con una pandemia. ¿De verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? No, ahorita, por no planificar, tenemos que... Bueno, Pero qué planificación sobre una guerra que tú no tienes ni arte ni parte. A ver, ¿qué es un commodity? ¿Qué es un commodity? Yo hasta aquí discuto con el señor profesor. No, pero usted encárguese de él a ver si entra en razón. O sea, ¿cómo tú planificas sobre algo que tú no tienes control? Tú planificas sobre lo que tú tienes control. Le vuelvo a decir, profesor, el precio del barril de petróleo sube y baja, ¿no? Sí. En su momento con Hugo Chávez estaban $120, la época de Martín Torrijos. Y dijeron, el barril de petróleo más nunca vuelve a subir a $120. Estamos a puertas de que entre 150. Lo que estoy diciendo es, uno juega con el hecho de tener la posibilidad de diferentes opciones o escenarios. ¿Qué pasa en el caso de que el precio del barril de petróleo llegue a $100? Bueno, ¿cómo respondemos como gobierno? Respondemos con subsidios, mejoramos el sistema de transporte público, lo ampliamos, hacemos una campaña de cultura para que la gente utilice el transporte público. Como no se hizo nada de eso... Bueno, pero ¿qué propones ahora lo que te están preguntando aquí? Bueno, nada, pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, subsidia Pero no has dicho más nada diferente. No, para mí la propuesta es que nosotros tengamos que pagar lo que hay que pagar y ya. Claro, porque tú tienes parte de tu necesidad resuelta. Y te pregunto, ¿y el que no, qué le hace el Estado al que no tiene la necesidad resuelta? Bueno, entonces lo que hay que hacer es, en lo particular yo tengo que escoger 2 cosas. O subsidio la gasolina o subsidio los fertilizantes. Okay. Yo subsidio los fertilizantes. Listo. Yo. Ya, punto. Pero es subsidio, ¿no? Sí, lamentablemente. Pero es subsidio. Lamentablemente. O sea, me endeudo para subsidiar. Entonces. Bueno, está bien, no pasa nada. Y como no nos duele, y como no nos importa. No, es que no importa. Es que tú tienes una visión que se te olvida algo. Que hay gente, que así como hay gente que tiene sus necesidades resueltas con crisis o sin crisis, hay gente que no la tiene. Y el Estado, como Estado, no el gobierno, el Estado no puede hacer esa gente y tiene que no, como hay una guerra que yo no controlo, mira a ver qué tú vas a hacer. Profesor, el Estado tiene que tomar una decisión. Y usted sabe, cuál es el problema de eso que está diciendo. Es que somos irresponsables como Estado, porque lo que usted me está... Porque producir pobre. No es producir pobre, porque usted lo que está diciendo es, resuelve el problema para hoy. Porque cuando caiga el precio del barril de petróleo y volvamos a la realidad en donde la gasolina cueste lo que realmente consumimos y pagamos, no vamos a hacer absolutamente nada. Tú tienes toda la razón si el tema fuera estrictamente criollo, del buen problema o del mal problema de la planificación. Firmo eso con 2 manos. Pero ahora tú tienes una situación que tú no controlas, que te viene de afuera, como es cuando la Fed sube los intereses. Sí. O cuando hay problemas en Colombia, yo recuerdo perfectamente bien cuando Venezuela entra en barrera con su crisis, el impacto en la zona libre fue espeluznante. Alguno de los invitados estuvo aquí en estos días, hablaba de eso y yo lo recordé. El impacto en la zona libre fue directo de la crisis en Venezuela. Cuando Brasil entra en crisis, el impacto en zona libre y en el aeropuerto de Tocumen fue directo. Pero tú no tienes control sobre eso. ¿Cómo planificas eso? Le hago una consulta. Mire, usted no sabe si la luz se va a ir o no. Usted no lo sabe. Usted no sabe cuándo se le va a ir la luz. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, no lo sabe. Pero usted dice, bueno, yo soy una emisora de radio, tengo que tener energía las 24 horas. Bueno, pero yo no sé si la luz se me va a ir en un día o en un año. Entonces, ¿qué hago? Bueno, compro una planta eléctrica para tener, digamos, ese soporte por si llega a ocurrir. Es correcto. Dicho esto, y con este ejemplo tan sencillo, yo le digo a usted, yo soy un Estado que no produzco
combustible, no produzco petróleo, lo importo y dependo de los precios de referencia mundial. ¿Qué pasa si el precio se me dispara? ¿Cuál va a ser mi plan A o mi plan B? A eso me refiero. Como no tenemos planificación. Pero no me has podido decir cuál sería ese plan A o plan B. Precisamente, yo sé que en cualquier momento aquí en la cabina se nos puede ir la electricidad y yo compro la planta porque sé que el servicio no es tan bueno como yo desearía que fuera, ¿no es así? Es que yo no soy... Ese es el concepto. Es que yo no soy... Ok, ¿cuál es el Ese plan? es el concepto. Como Sí. yo sé que el servicio no es al 100%, sé que a lo largo de los 12 meses en algún momento se me da electricidad. Y como yo necesito estar al aire, compro una planta Perfecto. generadora. Plan A. Pero eso es local. Bueno, pero bueno, perfecto. Local. Pero no, usted no tiene, digamos, el manejo sobre la energía eléctrica. No lo tiene. No, usted no sabe cuándo se le va a ir. Punto y final. Pero sé que se me va a ir algún día. Así como también sabe que el precio del ¿Que barril viene de una petróleo- guerra? No, que el precio del barril No, puede subir. Pero subió porque hay una guerra. En la coyuntura es Bueno, la guerra. pero y eso puede pasar. Pero eso no lo controlas tú. Bueno, pero puede pasar. Así como usted no controla que la luz se le vaya o no. Pero sabes que se te va a ir algún día. Y usted no sabe si los barriles... el precio del Pero barril no va- sabes cuándo va a haber una guerra porque tú no tienes nada que ver con eso. Pero, nuevamente, profesor, de verdad. O sea, usted me está queriendo decir que usted sí sabe cuándo se va a ir la luz. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo sabe? Un día. Un día. Un día por el mal Ok, servicio perfecto. se va a ir. Y un día usted no sabe si puede subir el precio del barril de petróleo. Claro que No. No lo controlas. No tienes control de eso. Qué va. Mientras que en la parte local sí la tienes. Qué barbaridad. Sí la tienes. Tú no controlas si sube Panamá. No. Entonces, lo que no sabes responder es, ok, pues, Ok. yo sé que el barril de petróleo va a subir y va a bajar. Ah, bueno, ¿cuáles son las contingencias? A ver, Perfecto. Entonces, ¿cuáles son? ¿qué hago yo? Si yo fuese 4 años, yo hubiese sido el gobierno o el Estado, mentalidad de Estado, digo, bueno, hagamos lo siguiente. Si sabemos que esto puede volver a ocurrir porque el precio de barril es un commodity que puede subir y bajar y eso nos afecta a nosotros, bueno, ¿qué podemos mitigar? ¿Cómo podemos mitigar ese impacto? Bueno, tiene que haber un mejoramiento del sistema de transporte público. Pero es que es así. Pero eso no es una solución. Qué barbaridad. Buenos días, Edwin. Siempre he sostenido que con la gasolina debemos hacer un fondo de estabilización, cobrando un precio determinado cuando su costo baja para alimentar el fondo que nos permita hacerle frente cuando su precio supera un valor determinado. ¿Ves? Esto es lo que te estoy pidiendo. ¿Cuál es la fórmula? Aquí hay un oyente que articula una fórmula. ¿Cómo se llama? Fondo de estabilización. Que yo he oído hablar de esto varias veces. Lo que pasa es que usted está demeritando el hecho de que un Estado tenga en largo plazo o mediano plazo un plan en donde no necesitemos utilizar el vehículo y no nos impacte el bolsillo. Entonces, ¿por qué? Porque si la gente sabe que el sistema de transporte público funciona, no utiliza el carro. Y así no utiliza el carro, Mira, y usted me va a decir, esto es Panamá. Yo me puedo venir a pie de San Francisco a Barrio. ¿Sí? Pero el que vive en Casa del Rayo no puede venir a pie a trabajar aquí a Price. ¿Y por qué no puede venir a pie? Porque vive en Casa del Rayo. ¿Cómo te lo explico? por qué Vive no- en Pacora. ¿Por qué no puede venir? O sea, ¿por qué no puede? Dígame, ¿por qué no puede venir? Porque no hay, digamos, la disposición ¿De qué? o el sistema de transporte No, el sistema- público. Profesor, de Es verdad. increíble. No, es que es increíble Esto es usted. me increíble. está El di- sistema sí existe. Bueno, está bien, pues. El señor vive en Pacora Está bien. y trabaja en Priceman, Está bien. de Vía España. Ok. El señor tiene que ir, ¿cuál es la primera estación? Si vienes de Pacora, De Pacora es Hospital 24 de la diciembre. 24 de creo que es. diciembre, ¿sí? La Sí. 24 de No, diciembre. la aborda acá en Otocumen, en el intercambiador. Llega hasta ahí el metro. Qué Otocumen. bueno, pues. No, Tocumen, no, más abajo, la 24 está más abajo todavía. No, Tocumen, llegas a la Doña llegas a un punto no me sé cuál, y después viene la 24, el centro que me Sí, está es diciendo nuevo Tocumen y de ahí a San Miguelito, de San Miguelito entonces puede llegar a Vía España. Mire eso. Eso lo hace hoy. Eso lo hace hoy. Y se baja aquí en la caja de ahorro. Es correcto. Y cruza la calle y camina una cuadra y queda en su trabajo. Supongamos Bueno, que sea este- Priceman. Sí. Supongamos Ok. que fuera Priceman. Eso lo hace hoy en condiciones normales. Sí. En condiciones anormales, como lo es una guerra que tú no controlas, en efecto lo que va a ocurrir, el metro probablemente va a seguir funcionando con un mayor costo. Fíjate cómo esta cadena, con un mayor costo, pero no le puedes subir el precio del pasaje, ¿no? No lo tocas. Porque si no, se te enciende el país. Porque la mayoría del sistema de transporte público son subsidiados en todo el planeta y usted lo sabe. Todos son subsidiados. Perfecto. Entonces,
Que a eso me refiero. Usted me acaba de dar la respuesta. Esa persona se traslada en transporte público. Usted ha ido a ciudades en Estados Unidos que son N veces más grandes que Ciudad de Panamá, que están conectadas con personas que viven a 45 minutos del centro de la ciudad y tienen que trabajar. Entonces, lo que yo digo ahí es que parte del problema es que como no planificamos, ocurre esto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tengamos que resolver sobre la marcha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, utilicemos un subsidio, ya. Eso es. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que yo sí hubiera hecho, que pensé que iba a decir eso, pero bueno, usted anda últimamente así como ¿Qué? esquivo. Como esquivo. Cuando yo veo desde enero de 2025 que la versión y visión que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una visión y versión guerrerista, y que todas esas guerras de una u otra manera van a golpear al mundo entero, Sí, incluyendo a Panamá. sí. Lo que yo sí hubiera hecho, si yo fuera este gobierno, esa mina yo la hubiera abierto hace ya, antes de ayer. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia ahora? Que no es lo mismo enfrentar el tema de la guerra con la mina andando que sin la mina andando. Por supuesto. Por las razones de la economía del país. Por supuesto. Pero estamos en marzo y todavía andamos en Belén con los pastores. Y el precio del cobre sigue subiendo. ¿Y por qué le menciono esto? En virtud o en aras del tema de planificar y advertir probables problemas. Esta madrugada me puse a leer, hay unos análisis interesantísimos en Chile sobre cómo le deja Boric el gobierno a Kast, pero también cómo le dejó Piñera el gobierno a Boric, cómo le dejó Bachelet el gobierno a Piñera, uno tras otro, hacen análisis interesantísimos realmente. Y en dos momentos de la historia de Chile, desde que retornaron a la democracia, desde Aylwin hasta Boric y ahora hasta Kast, han habido dos momentos en esos 30 y tantos años que la bajada del precio del cobre le ha sido un impacto negativísimo para la economía chilena, porque es el principal rubro de exportación. Y yo cuando leí eso, coño, imagínate, si Chile, que es uno de los mayores exportadores del mundo, ha tenido problemas cuando el precio del cobre ha bajado, pues porque es la principal herramienta de exportación. Ahora nosotros que ni siquiera hemos decidido si abrimos o cerramos la mina. Dicho de otra manera, ¿cuánto hemos estado o cuánto seguimos perdiendo como Estado por mantener esa mina cerrada? Y ahora hay una guerra. Que mientras que Trump dice un día que va a durar 5 semanas o más, después dice que termina en el momento que él quiera. Pero los iraníes siguen disparando. Y van a disparar. Y nosotros esperando que auditoría ambiental. ¿Y sabe cuál es el problema de Panamá? Lo mismo que le ocurrió a Venezuela en su momento. Que como es un país monodependiente, entonces como tenemos el canal y el canal está ahí y no para, decimos no pasa absolutamente nada. Adelante. Y yo recuerdo que cuando llegó Hugo Chávez al poder, el precio del barril de petróleo estaba en $10. $10. Y obviamente había una crisis económica en Venezuela. Bueno, ¿y qué pasa aquí si hay una reducción de calado, por ejemplo, en el canal de Panamá? Porque no ha llovido. Entonces, a eso me refiero. Además que eso viene. Por supuesto. En cualquier momento eso va a venir. Entonces, a lo que yo apunto, profesor, en el debate, es que nosotros, como país, deberíamos tener, digamos, diferentes respuestas a escenarios que pueden ocurrir. Una reducción de calado, un aumento de los commodities, un aumento del precio del combustible. ¿Y cómo podemos resolver? No sobre la marcha, sino con miras. Ahora tienes una realidad que va a subir. Entonces, ¿sabes lo que irremediablemente va a subir. Y va a pasar. Y lo tienes que enfrentar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Y no tienes muchas opciones. No, y lo que va a pasar es eso. Es que la decisión que se va a tomar es la decisión populista. Subsidio. Y lamentablemente, como eso, digamos, no lo vemos porque es un tema macro, eso va a afectar a las arcas del Estado. Y eso al final lo pagamos todos. Porque el Estado tiene que enfrentar la situación. Sí, no hay de otra forma. Está bien. ¿Lo tienes que o no lo vas a enfrentar? ¿Vas a mirar para otro lado? No, por supuesto. Y mira lo que le pasó a Cortizo. Ese estallido social que hubo en Panamá
reitero, quitando el componente político e ideológico. Que era muy del importante, momento, ojo, muy importante. es que la gente decía, oye, pero si en los otros países están tomando esas medidas, ¿por qué aquí no? ¿Era la medida correcta? Tal vez no, pero había que tomarla. No le quedó más opción. ¿Y cuánto le costó eso al Porque Estado? ¿Y quién es el Estado al final? Porque tú lo hablas como si fuera un ente No, extraterrestre. somos todos. Es el bolsillo de ¿Cuánto todos. nos costó Lo eso? que le haya costado fue decisión de quién. ¿Cuánto nos costó? ¿De quién fue la decisión? Del gobierno nacional. No, señor. ¿De quién fue la exigencia? Pues pongámoslo de otra manera. De la misma población. ¿Y la gente sabe cuánto nos costó eso? Que la gente no le va a interesar, Pero- Gonzalo, pero entiende. Por eso es que tal vez nunca vas a llegar a gobernar. Porque una cosa es lo que la entelequia y la utopía dice y la filosofía, y otra cosa es cuando chocas con los pies de la tierra con la realidad. Y es que la población le va a exigir en Panamá y en el mundo, hey, resuelve. No, pero es que el Estado, que estamos todos, nos va a costar. No me importa, resuélveme. Es humano, es un error, pero es humano. Bueno. Y es lo que la gente le va a exigir. Y tiene la situación de Cortizo, el país encendido. ¿Cómo tuvo que aplacarlo? De la forma más costosa para todos. Costosísima. Pero Pero por supuesto. fue la única forma, el país se le iba a venir encima. No hubo otra opción. No le quedó otra opción a Cortizo. que Entonces, hacer. lo que usted dice es, le hago la pregunta clara. Para usted, el presidente Molino tiene que anunciar subsidio de la gasolina y subsidio de la importación de fertilizantes. Si esta crisis sigue, va a tener que anunciarlo. Ambos dos. Y no entiendo, salvo que diga otras opciones. Ok. ¿Cuáles son las otras opciones? Mira que ni tú los has podido articular. O sea, si no das el subsidio, si la gasolina se encarece. Vamos a hablar de la gasolina para no hablar de los fertilizantes. Se encarece. Y entonces toda la escalera que viene, ¿no? Cuando vienen estos aumentos. Y el gobierno que va a decir que no, hay que esperar. Y la gente, entonces. Claro, porque después entran a jugar los otros factores. El cultural, por ejemplo, que tú bien dices, la gente está mal acostumbrada a ir en el carro a todos lados, así sea solo, la gente no hace carpool. Sí, con todas esas realidades tienes que vivir. Y tienes que tomar decisiones desagradables, insostenibles, populares o populistas, pero tienes que asumir el problema. Cruzar los dedos para que la guerra pare y el barril de petróleo no siga aumentando. Fíjate que estamos en el 2026. Ujú. Y en estos días que me llegó un informe del plantel generador de energía, yo, carajo, con todas las inversiones que se han hecho en Panamá, y todavía tenemos plantas que le aportan al sistema, que si con búnker, que si con, ¿cómo se llama? Carbón, que si con... O sea, todavía hay plantas que le aportan al sistema con derivados de petróleo. Por eso mismo. Y yo pensaba que ya eso lo habíamos resuelto. Porque como uno no sabe de eso, uno nomás ve que ya nadie está construyendo hidroeléctrica, tengo entendido. No, nadie. Por los altísimos costos. Okay. Pero cuando tú ves los parques eólicos, cuando ves cómo crecen los parques de paneles solares, y bueno, esto ya está por terminar, pues no, todavía hay una cantidad de plantas que le meten al sistema y que son más caras y más ineficientes. ¿Todavía eso no hemos podido resolverlo al 100%? Bueno, si tenemos el debate incluso aquí sobre el etanol dentro de la política de Estado con respecto a hacia dónde queremos ir con la utilización de la energía, sobre todo el combustible. Entonces, mis planes son a largo plazo y mediano plazo. Hay que resolver ahora. Pues. Si hago carpool, me dicen que soy pirata. Entonces, ¿qué? Bueno, 7:35 minutos. Oiga, les voy a hablar a propósito de temas, de temas culturales en una sociedad. Ya está aquí nuestro invitado a esta hora y antes de presentárselos, ¿se acuerda, Icar, cuando fue el trauma de eliminar a los Diablos Rojos? ¿No? Sí, ni me acuerdo. Y la robadera de plata que hubo allí. Que y ahora todo el mundo es Que todo el inocente. mundo le dio la plata y de ahí quedó preso. Así es. Exactamente, es cierto. Robaron plata. Bueno, ¿pero qué pasó?
la gente al final lo que no quería era usar los Diablos. Eran una trampa de muerte. Iban por la Vía España y se les salía el tren trasero. Sí. Wow. Iban por la Vía España y se les salía el tren delantero. La gente se le rompía la ropa. No. Eran una perfecta desgracia. Y un buen día nos despertamos y el gobierno en aquel momento, que era de Martinelli, sale el señor Jimmy Papadimitrio, ministro de la Presidencia, diciendo: los Diablos Rojos se van, se les va a indemnizar, pero se van. Y fue así tajante, sí. Y fue así. Y entró el Metrobús, que son unos automóviles Volvo, creo que son Marco Polo. Y que puede que escuches quejas en algunas áreas del servicio, tal vez, pero no escucho quejas del autobús, porque el autobús ese, que es un Volvo, está diseñado para que vaya gente sentada y para que vaya gente de pie. Les recuerdo que los Diablos Rojos eran buses descartados, que eran buses colegiales Escolares. en los Estados Unidos, para que fueran 2 y 2 a cada lado. Y aquí los habilitaban para que fueran 3 y 2, más el centro del pasillo. Los Diablos Rojos no están diseñados para llevar gente paradas en el pasillo. Estos Volvo del Metrobús sí están diseñados para que vaya la gente de pie. Entonces, bueno, entraron los Metrobús, aire acondicionado, con mucha dignidad, tuvieron problemas en el despegue, como era normal que los iba a haber, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero junto con el Metrobús, señor Gonzalo, vino una innovación. Y yo decía, eso no va a funcionar, esta gente no sabe en lo que se están metiendo, el panameño no va a dejar de pagar. Bueno, como yo dejé de montar Diablo Rojo hace cuánto, tendría como 21 años cuando dejé de montar, cuando me pasó el incidente aquel de la señora. O sea, yo tenía 40 y tantos, tengo 40 y tantos años no haberme montado un Diablo Rojo más nunca. La gente pagaba $1, cuando costaba $1 el pasaje, 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos.